Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Hablando de Amor. Hoy vamos a conversar sobre algo bastante interesante en los días actuales. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian, las culturas también cambian, las tradiciones cambian. Y hemos visto que las personas han dejado de lado el hecho de valorar, darle prioridad al altar cuando se trata del casamiento o del matrimonio. Hoy en día las personas, ellas buscan valorar más el momento, invierten mucho dinero, mucha fortuna, ¿no? En los arreglos, en la decoración, en el lugar. Hemos visto en las redes sociales cómo se viralizan bodas de ensueño, así le llaman, bodas de ensueño. Y ya hemos visto personas casándose hasta debajo del mar, ¿no? En la playa, frente al mar, sí. Todo de blanco, todos bonitos. Y en globos, en el barco, en fin. Y todo eso es válido, pero entienda que un matrimonio sin la bendición del altar es simplemente un evento. Un evento social, un evento, una ceremonia que transcurre. Porque lo más importante o la idea inicial del matrimonio, del casamiento, es la bendición que viene de Dios. ¿Ustedes se casaron a qué edad? Bueno, en el caso, pastor, yo tenía 20, acabaditos de cumplir 20 y vos tenías 23, 23. ¿no? 23, sí. Ya Bien casi jovencitos. 24. Jovencitos, sí. Y ustedes se casaron como Dios manda, ¿no? Sí, en el altar. Sí, Claro. en el altar. Llevando todo el proceso, ¿no? Fuimos novios, estuvimos primero conociéndonos, estuvimos de novio 2 años, fue casi 2 años y medio, hasta que nos casamos, así que nos conocimos jovencitos, yo la conocí. ¿Y cuál fue la mayor dificultad cuando se trata de ese proceso de conocerse, ¿no? Porque primero es una atracción, primero hay atracción, nos gusta, lo que mucha gente piensa que es amor a primera vista, pero no es atracción a primera vista. O sea, me gustó lo que vi, es ella, pero después comienza otro proceso, el proceso del enamoramiento, el proceso al principio del matrimonio, de la adaptación. Yo digo que esa es la parte más complicada al principio, engranar. ¿Sabe? Como yo siempre doy ese ejemplo, aquellos autos de estándar que tienen que colocar bien el croche para que engrane la caja. El embrague. El embriague, ¿no? En mi país es croche, embriague. Entonces, ¿cuál fue ese momento, esa mayor dificultad que ustedes enfrentaron al principio del matrimonio? Bueno, al principio yo pienso que la diferencia de la educación de cada uno, ¿no? Y de la criación de cada uno, ¿no? Porque, no sé, yo vengo de una familia un poquito más tranquila, podemos decir así, y ella ya viene de una familia un poquito más descontrolada, ¿no? Todo lo contrario a lo normal, ¿no? Porque Claro. normalmente el hombre es el que viene así a veces de una estructura familiar un poco más así, no tan normal, y la mujer viene de una familia así, vamos a decir, perfecta, una familia normal, modelo. En mi caso fue todo lo contrario, ¿no? Porque mi papá nunca se casó, estábamos hablando del casamiento, ¿no? Sí. De la bendición de Dios. Sí. Yo tengo esa experiencia, ¿no? De que mi papá tuvo una primera esposa, nunca se separó, conoció a mi mamá así como que en el medio y decidió quedarse con ella y nací yo en el medio de todo eso. Entonces yo no tengo esa estructura, no nací con una estructura de familia, ¿no? Claro. Nací en un hogar, vamos a decir, Disfuncional, disfuncional, si se sí. podría decir, ¿no? Entonces, claro, él viene de una familia tipo muy modelo, el padre y la madre muy unidos, una familia así perfecta, ¿no? Aparentemente. Aparentemente, ¿no? Porque... No perfecta, pero sí podemos decir que engranada, ¿no? Sí, porque cuando hablamos así, familia perfecta, no existe familia perfecta. Todas las familias tienen problemas, diferencias. Y hay muchas familias que aparentan también serlo, ¿verdad? Pero esconden aquel monstruo debajo de la alfombra, Exacto. debajo de la cama. Entonces, pero hay hogares que ya tienen una base, una estructura, ya tienen una formación, que era el caso de tu familia, ¿no? Exacto. Entonces, en mi caso, por ejemplo, mis padres siempre estuvieron juntos. Yo no viví eso de que mis padres se peleaban todos los días o se separaron y yo vivía un tiempo con uno con otro. No, siempre vivieron juntos. Tenían sus problemas, tenían sus luchas, pero en casa había esa unión, ¿no? Por ejemplo, tuvimos muchos problemas económicos, pero mis padres, los dos trabajaban, los dos siempre nos querían sacar adelante. Entonces, había esa unión en mi familia, ¿no? Y con mis hermanos también, o sea, siempre fuimos muy unidos, ¿no? ¿Tú crees que eso pudo favorecer también en el hecho de
de poder hoy tener una familia, tener una relación? ¿Te favoreció esa referencia de hogar? Y sí, porque, por ejemplo, yo no tuve esa situación, como digo, de ver mis padres separados, de ver mis padres peleándose todos los días. Entonces, eso ayuda, ¿no? Porque lo que uno vive de chico, entonces se refleja también de grande, aunque a veces uno no lo quiera. Claro. Tanto para el bien como para el mal, ¿no? Entonces vemos las influencias, ¿no? Hoy en día vemos tantas familias, como que se hizo algo normal, que, ok, tenemos un problema, nos separamos, ¿no? Cada uno por su lado. Entonces los hijos son los que crecen, un poco con el papá, un poco con la mamá, y eso los afecta. Cuando crecen, pasan a vivir de vuelta lo mismo, ¿no? No, y hay aquellos que dicen así, Jocelyn, cuando ven, por ejemplo, hogares disfuncionales, hogares destruidos, ven peleas, ven vicios dentro de la casa, ven traiciones, crecen así, sea hombre o mujer. Cuando yo sea grande, yo no le voy a causar el dolor que mi padre le está causando a mi madre o mi madre a mi padre. Yo no voy a causar este dolor, yo no voy a hacer eso. Pero crecen y terminan haciendo igual o peor, ¿no? Sí, bueno, como el pastor estaba hablando, ¿no? Realmente, a veces queriendo o no queriendo, la persona comete las mismas fallas, los mismos errores. Entonces, yo creo que sí, en cierta manera, cuando se crece así con la imagen que usted tuvo de su familia, es un poco más fácil. Exacto. Es un poco más fácil lidiar con ciertos problemas, con ciertos desafíos. Quizás, no sé, en tu caso, todo Natalia, lo contrario. Sí, exacto. todo lo contrario fue para ti, ¿verdad? Sí, porque ¿qué pasa? Yo creo que estamos hablando eso de la importancia de la estructura familiar, de la bendición de Dios. Cuando uno no tiene eso, y cuando uno me voy a poner en el lugar de muchos hijos que nos están viendo, que crecieron en una familia así, ¿no? Porque Y que están creciendo ahorita. que están creciendo en una familia que los padres quizás también nunca se casaron, nomás se juntaron. Sí. Fue mi caso, ¿no? Sí. Se juntaron, entonces yo nunca tuve el sueño del casamiento. ¿Sabe aquel sueño de toda niña con un vestido blanco, casándose? Nunca me llamó la atención eso, porque yo decía así, no, mira el ejemplo que tengo, ¿no? Claro. Mira cómo vive mi mamá, mi papá nunca se separó, entonces no creía mucho en el matrimonio. Entonces eso también afecta de alguna forma a los hijos, ¿no? Claro. Sí, nuestra Sí. mente, nuestra mente se programa, ¿no? Y era lo que pasaba con ella. Y cuando hablamos con las parejas, por ejemplo, sobre casarse, hemos visto la resistencia de muchas. ¿Pero para qué? ¿Para qué me voy a casar si yo ya convivo con él, con ella a muchos años? Ya vivo 20 años, ya tengo 10 años, 5 años, ya tenemos hasta hijos, ya estamos más que casados. Nos juntamos, ya nos casamos. ¿Por qué? Porque no tienen esa percepción o esa referencia, como tú hablabas, Natasha. No tienes esa referencia de un hogar, de una familia. ¿Dónde nació dentro de ti el deseo o la visión o el entendimiento de que era importante, era necesario la bendición del altar? Yo pienso que cuando yo empecé a entender, ¿no? Cuando llegamos a la iglesia y yo nací prácticamente en la iglesia, me crié, pero sin esa estructura, ¿no? Tipo, Claro. mis papás iban a la iglesia, pero nunca se casaron, Claro. estaban dentro de la iglesia sin casarse. Pero cuando yo empecé a entender un poco más las cosas de Dios y a entender la importancia del casamiento como estructura, como Dios en medio de una familia, fue ahí que como que mi visión se empezó a abrir, ¿no? Porque en esa época tampoco se casaron, mis papás nunca se casaron. Pero yo sí empecé a tener como que ese deseo. No, yo no quiero eso. Exacto, esa diferencia, de querer hacer la diferencia en una familia en la que muy pocos se casaban, ¿no? Yo quise ser como esa que quiebra eso, ¿no? Sí, la que quería hacer la diferencia. Exacto. En su Es casa. que yo creo que, por ejemplo, una cosa que a vos te afectó, ¿no? A mi esposa le afectó mucho, dentro de la familia, fue el caso que el papá de ella estaba enfermo, ¿no? Entonces, no sé si puedes contar un poquito de eso, pero él estaba enfermo, entonces eran dos cosas. Era la situación de los pleitos en la casa, pero también la situación de que él vivía enfermo, ¿no? Entonces, ¿cómo era eso? Es que realmente era eso, ¿no? Él tenía un problema de discapacidad. Entonces, mi mamá lo tenía que apoyar mucho a él en eso y exigía mucho de ella en ese sentido, que ella lo cuide, que ella esté con él. Y yo, hija única, ¿no? Me quedé un poco de lado en eso y como que yo no tenía esa estructura, ¿no? De familia, ¿no? Como él exigía tanto de mi mamá, yo me iba para un lado, me crié así como con mis abuelos. Sola.
solo, entonces eso también nunca vi como un entorno familiar, ¿no? De el padre que tiene a la hija. El padre proveedor, el padre que cuida, el padre que protege. Exacto. Entonces él tenía que ser protegido por tu mamá. O sea, en realidad tu mamá pasó a hacer el papel del hombre dentro de la casa, prácticamente. Sí, todo así un lío en la mente de uno que es como hablamos al principio, es muy difícil cuando uno no crece en ese entorno que seguir, ¿no? O sea, cambiar eso, cambiarlo. ¿no? Es muy difícil, ¿no? ¿Hubo alguna dificultad entre ustedes dos al principio? La verdad, no, porque así cuando yo ya lo conocía a Miguel, yo ya tenía otra cabeza. Claro. Completamente diferente. Yo ya tenía otra expectativa y yo también ya era otra persona, ¿no? Completamente distinta. Entonces, sí, al principio teníamos obviamente esas dificultades quizás de adaptación normal, claro, digamos, pero no en el sentido de como yo hubiese crecido sin Dios, vamos a decir, una mujer muy feminista, muy empoderada, como que yo ya estaba tipo siempre moldeada, ¿no? Sí, muy moldeada, digamos, muy moldeable, y yo veía cuando lo conocía él algo completamente distinto, hacia algo que yo nunca vi. Nosotros dos pasamos a tener, claro, ¿no? Él tenía lo que a ti te faltó dentro de la casa. Claro, exacto. Entonces es posible eso también, ¿no? Claro, y en cierta manera... Exacto, o sea, podemos decir que el primer año de matrimonio nuestro, podemos decir que tuvimos ciertas dificultades en el sentido de, por ejemplo, yo tenía que tener paciencia con ella en ciertas cosas, porque ella, por ejemplo, ella siempre fue, como decía, ¿no? Hija única en la casa. O sea, era sola, ¿no? Entonces, le costaba, ¿no? Tuvo sus dificultades, tuvimos esa dificultad de poder uno, ¿verdad? Entender al otro. Ahora, entenderlo dentro de la situación de que los cada dos, uno, de la ejemplo, creación de cada uno. De los dos, por ejemplo, ¿quién es más romántico? Es el romanticismo, ¿sí? Ahí me falta. Yo creo que ahí tenemos que ser honestos. Así no, más. no llegamos a ese nivel, ¿no? De romanticismo. Yo creo que va para el lado de sí, ella. las mujeres somos un poquito más. Yo intenté. Sí, no, fracasó. ¿Cómo fue? Al principio era más. ¿Cuándo fue? ¿Primer año de casado, segundo? Que hice un Empezamos video. con aquel coso de las bodas de sí. papel. Ahí me dio una carta. No, la boda de cartón. El primero fue que te fuimos a comer, te llegó una Llegamos hasta carta, las boda de de acero papel, ¿no? de Ese fue el papel. primero. El segundo, De después cartón, creo que... ¿no era? No sé de cuál era. El Hasta segundo ahí llegamos. fue una ¿no? música. Yo hice un videoclip. Un video. ¿Pero tú cantaste o qué? No. Le hice, Él me hizo un video. La llevé, le hice un video con la música con la que nos casamos y pusimos fotos, lo puse en un proyector en pantalla gigante. Solo que Así en realidad empezamos. ella pensó que yo lo había editado el video. Ella pensó que yo había editado, pero en realidad pedí a alguien que me lo haga, ¿no? Entonces... Pero No, hasta ahí llegamos. Porque tú ves, ustedes ya están casados ¿cuánto tiempo? 15 años. 15 años. Y quien nos ve así muchas veces, principalmente porque el mundo idealiza el amor, el mundo idealiza el amor romántico, el amor de las novelas, hoy en día los doramas, ¿no? Hoy en día lo que está del boom son los doramas asiáticos, ¿no? Ajá. Y dura una serie de 40 minutos, 30 minutos es para darse un beso, 30 minutos es para... Sí. Es toda una locura, es un boom hoy en los adolescentes. Y eso es lo que los yo... adultos, y ya en los había adultos. adultos llorando porque el drama se terminó y ya la historia de amor acabó. Y es una idealización de un amor romántico. Solo que nosotros hemos enseñado, y en las charlas de la terapia, incluso aquí en el podcast ya varias veces, que el verdadero amor no es así. No quiere decir que no hay sentimiento, no hay un momento de romanticismo, no hay ese momento íntimo entre las parejas. Lo hay, porque a veces también nos ven y dicen, bueno, pero son muy secos, son muy, ¿verdad? Ajá. No, existe ese sentimiento, pero nuestras relaciones no se basan en ello. O sea, el ancla que sostiene la relación no está en ese amor romántico, sino está en el compromiso, que es el verdadero amor. Compromiso, entrega, renuncia, sacrificio, y que el tiempo también muestra, porque el amor, él nace con el tiempo. El verdadero amor nace con el tiempo. Mientras más tiempo la pareja tiene, si ambos se esfuerzan para uno adecuarse al otro, entonces el amor se fortalece, un amor maduro. Uno entender al otro, ¿no? Porque en el caso de lo que yo decía, ¿no? Por ejemplo, yo tuve que entenderla a ella para poder ayudarla. Entender la carencia, tenerle paciencia, entender la situación que ella vivió para poder ayudarla. Porque a veces es lo que vos decís, ¿no?
falta ese verdadero amor de ponerse en el lugar del otro, de entender al otro y de apoyarlo, ¿no? De querer ayudarlo a que sea mejor. ¿No es así? Ese es el verdadero amor. Ahí está, ¿no? El verdadero amor es aquel que te hace una persona mejor, que te hace crecer, que te hace madurar. Y las relaciones tienen que realmente esforzarse en ese sacrificio que porque cuando la persona deja de esforzarse, ¿por qué ella deja de esforzarse? Porque ella piensa en sí. Entonces el amor no es egoísta, el amor es dar, el amor es renunciar, es colocarse en el lugar del otro, por ejemplo. Entonces si yo dejo de pensar en el otro, en la otra persona, yo dejo de amar. Exacto. Porque estoy pensando en mí. Y por ejemplo, Dani, vos estás hablando ahora sobre, por ejemplo, la importancia de casarse en el altar. Pero tampoco es una cosa religiosa casarse en el altar, sino es lo que él significa, ¿no? Claro. Porque el altar significa lugar de sacrificio, ¿no? Entonces, si tú quieres que realmente ser feliz y poder hacer que tu pareja funcione, tiene que haber sacrificio de la parte de los dos, ¿no? O sea, de uno por el otro, ¿no? Por ejemplo, ¿y de qué sirve una boda perfecta? Porque la gente busca una boda perfecta si Dios no está allí. Yo me recuerdo una ocasión, eso pasó hace muchos años ya. Nosotros fuimos invitados a celebrar una boda junto con otros. Fuimos varios pastores, incluso el obispo en la época, y fuimos a celebrar una boda de una persona que tenía recursos, pudiente. Ya ellos gastaron muchísimo dinero en aquella boda. Fue algo. Ellos alquilaron, ¿verdad? Que era hermosa, el lugar era hermoso, sí. Y se vio que ellos gastaron mucho dinero en aquella boda. No fue en el altar, fue en un lugar afuera, externo. Y nos invitaron y nosotros, cumpliendo nuestro llamado y nuestra responsabilidad como ministros, fuimos a realizar el matrimonio. Bueno, la boda terminó, fueron a la luna de miel y cuando regresaron ya separados. La boda duró 2 días. No fue la boda, no. El matrimonio duró 2 días. La boda, más fue lo que gastaron, el tiempo que invirtieron en casarse, en lo que duró. ¿Por qué? ¿Por qué razón fue eso? Más Dios no estaba allí. No, lo que pasa es que ellos se enfocaron tanto en el momento, en la foto, en los invitados, en los colegas de trabajo, en los amigos de inversión, en lo que va a mostrarse, en la apariencia, y no se enfocaron en lo que realmente importa, lo que tú decías, la bendición del altar. Exacto. Es Dios en medio, Dios fortaleciendo la unión eterna. ¿Por qué? Porque ¿qué representa el casamiento, el matrimonio en el altar? Representa no solamente un pacto con una persona, sino el pacto eterno de esa persona contigo y primero con Dios. Exacto. Es Dios ahí en medio. Es aquello que dice Eclesiastes 4:12. El cordón de 3 dobles o de 3 hilos, ¿no? Que no se rompe fácil. 3 hilos. ¿Por qué 3 hilos? Es el hombre, la mujer y Dios en medio de ellos. Exacto. No, y lo que vos decís, ¿no? De ese amor que es como la cruz, ¿no? Que como vos decís, primero uno tiene que estar bien, que es la parte de la cruz que va hacia el cielo, ¿no? Uno bien con Dios y la otra va a ser natural, que vas a estar bien con la persona a tu lado. Que es lo que Nati decía recién, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué nosotros no sufrimos tanto tal vez en nuestro matrimonio al principio? Pero porque ella buscó ayuda antes de conocerme. Ella ya primero se arregló ella, ¿no? Claro, ella estaba bien consigo misma. Exacto, o sea, superó sus traumas, pudo perdonar a su papá por cosas que le había pasado de su infancia. Puede hablar un poquito más ella, pero yo creo que fue primero la cura interna de ella, ¿no? Es una cuestión también de prioridades, ¿no? Yo me priorizo para prepararme. Yo me preparé para casarme, que es lo que a veces muchas personas no hacen. No quieren casarse porque quieren llenar una carencia. Yo era un peligro. Si yo no hubiese conocido a Dios antes de conocerlo a Él, seguramente nosotros hubiésemos sufrido mucho, porque una persona carente, una persona sin una imagen así de familia con estructura, ¿cómo va a funcionar? Huir de la casa. Muchos dicen, me voy a casar para salir, para no tener problemas, porque en casa era pleito, pelea, ¿no? Entonces, cuando uno se prioriza primero, uno prioriza estar bien. Cuando uno se casa, uno termina complementando a la otra persona. Y hablando de eso, de prioridades también, muchas personas que nosotros conocemos y atendemos no priorizan la bendición del altar. Como usted decía, ¿no, pastor? Priorizan otras cosas. Por ejemplo, cuando yo tenga para hacer la fiesta de mis sueños, tanto presupuesto, nos casamos. Cuando tengamos una casa, nos casamos. Cuando tengamos esto, nos casamos. Y son aquellos noviazgos eternos que duran
una eternidad, porque la persona espera tener una estructura, todo para casarse, siendo que lo más importante, nuestro casamiento fue tan simple, ¿no? Es la bendición, o sea, Claro. la bendición que viene de Dios. Y hay veces que las personas se desenfocan y usan eso como excusa, ¿no? Y eso es un detalle importante. Tú dijiste así, nuestro casamiento fue tan simple. O sea, simple comparado a lo que hoy nosotros vemos, ¿no? Por la condición que teníamos, Las condiciones, exacto. Fui Pero a casarme y me olvidé de la corbata, imagínate. Y nos pusimos los anillos en otro... yo tengo historia. Yo tengo cada historia de matrimonios que yo fui a hacer. Hubo una pareja que se le olvidó los anillos. Y tuvimos que esperar que fueran a buscar los anillos. No sé, uno de los padrinos se le olvidó solo para después llegar y poder consagrar. Es una locura, pero no importa nada de eso. Lo que importa es la bendición. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí unos datos aquí que conseguimos investigar. Dos profesores de aquí de Estados Unidos, profesores, uno se llama Andrews Francis Tan y otro es Hugo Mialón, no sé si se pronuncia así, perdóname si no se pronuncia de esa manera, pero ellos hicieron una investigación con más de 3,000 parejas casadas, 3,000 parejas, hicieron una encuesta y ellos en la encuesta llegaron a la conclusión que quienes gastaron más dinero en el día de la boda fueron los que más se divorciaron. Aquí dice, de hecho, aquellos que gastaron más de $20,000 en su boda tuvieron 1.6 veces mayor riesgo de divorcio en comparación a aquellos que gastaron menos de $1,000 en el día de su boda. Imagínate. Claro, no quiero decir que si usted gastó 50,000, 30,000, 20,000, 10,000... Si lo puedes hacer, está bien. te vas a divorciar. Si tienes condiciones de hacerlo, ok. Pero es lo que decía Natasha. Su boda fue simple, pero fue en el altar. Y eso es lo más importante. La bendición del altar, la bendición de Dios. Ellos se enfocaron primero en estar bien con ellos mismos, en curarse, en lo que vendría, porque la boda es un día, el matrimonio es para la vida entera. Ellos invirtieron en esa vida entera. Y por eso que ellos están hoy, después de 15 años, aún jóvenes, porque son jóvenes todavía. ¿Te puedo preguntar la edad, Miguel? Claro, acá no hay problema, no escondemos nada. ¿Cuántos años, Miguel? 39. 39. Joven todavía, somos jóvenes, Miguel. Estamos ¿Somos jóvenes. iguales? No, yo tengo 41. Ah, bueno. Pero joven también. Estoy en la plenitud. La edad, yo siempre le digo a mi esposo, la edad es un número. La edad es un número. ¿vale? La edad es un número. Estamos jóvenes. Pero con una familia es lo más importante. ¿Cuántos que han perdido esa visión de una familia y viven frustrados? ¿Por qué? Porque priorizaron tantas cosas y no el altar. También, Dani, prioriza mucho lo que es la boda y también prioriza mucho dónde van a ir de luna de miel, ¿no? Yo me acuerdo que yo estaba buscando dónde iba a ir de luna de Nuestra miel. luna de miel fue así, tipo. en el día que me iba a casar estaba todavía viendo el lugar donde iba a ir porque no había No sabía para dónde. Estaba complicado. Es una locura. Estaba un poquito apretado económicamente. No. Pero... Más lo importante es, y es eso lo que usted que nos está viendo ahora en el podcast debe entender, todo lo demás, adornos. Los adornos. A veces usted piensa, yo quiero adornar la iglesia, el lugar donde yo voy a estar. Todo eso son extras. No son la prioridad. No son la prioridad. Quizá usted dice así, pero yo quería unas bonitas fotos para el recuerdo. Yo quería usar mis fotos para el recuerdo. Y eso es irrelevante. ¿Por qué? Porque lo que hoy a usted le parece bonito, de aquí a 10 años usted va a querer ni siquiera mostrarlo. En la época el vestido de novia y nuestro traje de casamiento nos parecía hermoso. Hoy uno no quiere mostrarlo porque los tiempos cambian, las modas también. Yo me acuerdo que habían épocas que las novias se casaban con aquellos... ¿Cómo se le llama? Diademas. No, era una diadema, como una corona, con aquellos vestidos, ¿verdad? Sí. Hoy en día ya eso no quiere mostrarlo más, los tiempos cambian, en fin. Entonces todo es irrelevante, todo eso son extra. Lo importante es que usted pueda recibir, entienda bien, la bendición del altar. Yo anoté aquí incluso... la Biblia dice que Dios, él se comporta como testigo en un pacto matrimonial. Eso está escrito en Malaquías capítulo 2, versículo 14. Por eso es importante casarse con Dios, casarse en el altar. ¿Por qué? Porque es Dios siendo testigo. Y otro detalle,
¿Por qué muchos, como dijo Miguel al principio, se casan, pero cuando viene un problema, lo más fácil para ellos es separarse? ¿Por qué? Porque ellos no han tenido ese entendimiento de que Dios es testigo. Dios es testigo de nosotros dos. ¿Sabe qué es eso? Dios ve lo que... a veces yo no estoy cerca de ella, pero Dios está cerca de mí. Todo lo que yo hago, Dios ve. Todo lo que yo hace, Dios también ve. Y cuando hay ese temor, por ejemplo, cuando la persona tiene esa conciencia de temor, entonces ella no necesita una alianza como recordatorio. Es importante, ojo, no estoy diciendo que no lo sea. Es importante una alianza, pero la mayor alianza no está en el dedo de un anillo. La mayor alianza está en el corazón. Primero con Dios y con esa persona con la que usted decide casarse. Esa es la conciencia que usted debe pasarle, usted que es madre, a sus hijos, por ejemplo. Usted que está casada o viviendo juntos, pásele esa conciencia o póngale este podcast a su pareja que no quiere casarse. Póngaselo, ¿ok? Yo noté aquí algo interesante también para destacar. Casarse en el altar representa más que una ceremonia. Es establecer una alianza con Dios como testigo. Cuando alguien se casa en el altar, no se compromete solo con la otra persona, sino con Dios. Y eso es lo más sagrado. Esto da un peso espiritual al matrimonio, porque es Dios quien cuida, es Dios quien guarda. La Biblia habla en Génesis, y Jesús también lo reafirmó, que cuando el hombre deja a su padre, a su madre y se une a su mujer, los dos se tornan una sola carne. Entonces ya no son dos. Mientras usted no está en casamiento, mientras usted no está en matrimonio, son dos personas distintas. Cuando usted se casa, se tornan uno. Y ahí está la diferencia. Somos uno. Es una ecuación, es como una matemática, ¿no? Somos uno. 2 es igual a 1 y es más fuerte. ¿Me entiende? Y es lo que ellos son hoy. Ellos son uno, nosotros somos uno. Y es lo que queremos que ustedes también puedan serlo. Ahora, Miguel, una preguntita así para salirnos un poco. Contame, a ver. Soltá la flecha. Soltá. ¿Quién de los dos se enoja más rápido? Apunto el dedo. Apunto. ¿Y quién es más fácil de pedir perdón? Yo pienso que los dos, ¿no? Él es más así como que el que toma la iniciativa. La mujer es más sentimental. Sí. Sí. Pero así, se enoja más rápido, pero también se le pasa más rápido. Sí, yo tengo más mecha corta, como se dice en mi país. Mecha corta, sí, yo entiendo, mecha corta. Ok. Yo pienso que es de los dos, porque a veces, por ejemplo, puede ser que algo le moleste a ella o algo me moleste a mí, ¿no? Entonces es normal que uno se enoje, ¿no? Y las reacciones, ¿no? Por ahí uno se queda callado, el otro por ahí es de hablar más por cuando se enoja, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes van a salir un día a comer, ¿quién elige la comida? Ahí siempre soy yo. Ahí sí. Pero no es porque yo quiera, ¿eh? Es porque digo así, bueno, ¿dónde vamos a comer? Donde quiera. Porque ya yo sé. Ya sé, ¿dónde vos querás? Sí, no, Y después cuando llegan, no era eso que Pero quería comer. quiere que yo adivine, o sea. Sí. Yo digo, no, pará. No, todo es igual. Todo es lo mismo. Por ahí vamos igual, ¿no? Sí, todo es lo mismo. Igual. Vamos a comer la algún misma lugar. cruz, dice. ¿Qué quieres comer? No sé, lo que tú quieras. Ahí, bueno, yo quiero tal cosa. ¡Eso! No quería eso. ¿Por qué será, verdad? ¿Por qué será? Bueno, es que los hombres son más objetivos, entonces Sí. yo creo que... indeciso. Es porque uno se pone a mirar a dónde Sí. conviene, que esto no, que no. Y ahí tarda Mal más. definido, ¿no? Vamos por Sí, acá y listo. definidos, De una. Con uno es esto y acabó y listo, ya está. Uno no lo da vuelta, no piensa tanto, ¿no? Exacto, o sea. Son más prácticos. Sí. Y con la cuestión del teléfono, ¿quién contesta más rápido? ¿O quién es aquel que manda un mensaje y tiene que estar media hora para que responda, ve y te dejen visto? Ahí yo creo que voy a perder yo. Sí, perdiste el punto que recuperaste, lo perdiste ese No, en un pero no es momento. porque quiera, que a veces estoy ocupado y no le contesto. Sí, Por ahí, como bueno. aquel mensajito, ¿te puedo llamar más tarde? Estoy ocupado, te Can llamo you call luego. later? Y nunca Can you call later? Todo así está lleno mi teléfono. Estoy ocupado. Can No, you call later? por aquí pasan los pastores y sus esposas y todos tienen así las mismas cosas. Y yo le digo a mi esposo, qué gracioso, ¿verdad? Estamos todos en el mismo espíritu, No, dice. que Es casi todo igual. Es todo igual, pero realmente nuestras diferencias en personalidad, uno es más así. Bueno, eso ¿Quién se hace pasa. más broma de los dos? Ella. ¿Así? Ella le gusta más hacer broma. Pero, ¿quién, por ejemplo, Le gusta- ¿quién aguanta menos broma?
de pesadas, así Sí. como Pesadas. no sé, ¿no? Que no hacemos tan así. Así que uno le hace al otro. Yo no somos de hacernos bromas pesadas entre nosotros. Sí, No. como así. Ella me hace broma eh, de burlar de cosas, pero sí, no pero- pesadas. Sí, yo soy más así, porque él es más tranquilo, Más bromista. más... Él le quiere su espacio, así. Yo soy la que siempre está ahí como la más pesada, ¿no? La que siempre está molestando. La que... Le gusta mucho el Chavo. A El mí Chavo. me gusta, sí, me encanta. Es fan del Chavo. Entonces, por ahí vamos. ¿Ustedes son de salir o de asistir series, televisión? ¿Cómo es? Yo creo que son más caseros. Más casero. Más caseros, Sí. pero así, no es que no nos guste salir, ¿no? Yo creo que... Hay un equilibrio, No es que seamos aburridos, pero nos quedamos. No, es que a veces no encontramos tanto el tiempo. Pero el punto es que nos adaptamos, ¿no? Yo creo que al principio por ahí ella era de querer que salgamos más, ¿no? Y yo era más casero. Entonces, al final ahora me cuesta sacarla, ¿no? Creo que se hizo muy casero. Ahora nosotros estamos en esa etapa, sí, porque... Yo le digo, vamos a salir a algún lado, vamos a comer. Me cuesta sacarla, bueno. No, es así mismo. Al principio también, claro, cuando uno es más joven también tiene más energía Ajá. y quiere conocer, quiere... Más ahora yo también estoy en esa etapa de mi vida que, ¿para dónde vamos? No sé, di tú. No, vamos a quedar aquí entonces en casa. ¿Listo? Más fácil. Es más fácil. Qué bueno. Vamos a descansar. Vamos a Vamos a descansar. descansar. Vamos a Recuperar descansar. energía, dice. Es verdad, es verdad. Entonces, ahí está el podcast de hoy. Hoy estamos conversando con Miguel y Natasha. Estamos hablando de la importancia del altar. Para finalizar, yo quisiera simplemente dejar también otro punto relevante que yo anoté aquí. El altar es un lugar de cobertura. Entienda eso. El altar es un lugar de protección y cobertura. Hoy en día las familias están siendo atacadas. Hoy en día los valores familiares viven siendo atacados. Lo que nosotros hablamos aquí del matrimonio, que debería ser algo normal, debería ser una prioridad, para mucha gente no lo es. Inclusive para mucha gente es un ataque a la sociedad, es un ataque, somos personas anticuadas. Para mucha gente esta idea ya es anticuada, es una idea religiosa, cuando no es una idea religiosa. No se trata de religión, como dijo Miguel, se trata de conciencia de fe. Conciencia, ¿ok? Entonces, el altar es un lugar de protección, el altar es un lugar de cobertura. Coloque su familia bajo la cobertura, enséñele a sus hijos a tener esa cobertura, esa bendición, el altar. El altar es un símbolo de Dios. Está escrito, hay un salmo que habla, iré al altar a Dios. O sea, el altar representa a Dios. Cuando usted va al altar con su cónyuge, usted está llegando con su cónyuge a Dios. Ahí está la bendición, ¿ok? Él representa a Dios. El altar es un lugar de sacrificio. El matrimonio exige eso, sacrificio. Y no es un sacrificio de una sola vez, un sacrificio de la vida entera. Nunca dé por sentado que todo está bien. Nosotros tenemos 21 años de casado. No podemos dar por sentado, ya nos conocemos, ya me casé, ya estoy ya hecho. No, no podemos dar por sentada la relación, no podemos dar por sentado todo. El matrimonio exige eso, un sacrificio constante, una renuncia constante, un entendimiento constante, porque cambiamos. Yo cambio, ella cambia, el ser humano cambia. El único que no cambia es Dios. Todo ser humano cambia, ideas, pensamientos, sentimientos cambian. Entonces, el matrimonio requiere eso, requiere sacrificio. Entonces, cuando usted se casa en el altar, usted se casa con esa conciencia que te da estructura. Es como cuando, por ejemplo, tú comienzas a hacer ejercicio. Mientras tú no haces ejercicios, comer cualquier cosa, te da igual. Una hamburguesa, dale, vamos, te da igual. Pero cuando tú comienzas a ejercitarte, cuando tú comienzas a quemar calorías, a contar las calorías que quemaste, darte cuenta el esfuerzo que es quemar 100 míseras calorías. Que dirán 300. ¿Ah? Que dirán 300. Ahí cuando tú te das cuenta que una hamburguesa tiene 2000 calorías, Ya está. tú dices, no, entonces, ¿para qué me esforcé tanto para esto? Lo mismo sucede en el matrimonio. Cuando tú tienes conciencia del sacrificio, de la bendición del altar, cuando vienen propuestas indecentes, tú piensas, no, ¿para qué voy a perder lo que yo construí con sacrificio, con un placer momentáneo? No, y el dicho que dice, no, lo que viene fácil
fácil se va, ¿no? Entonces yo pienso que es eso, ¿no, Dani? Y por ahí las personas que nos están viendo ahora, por ahí tú te sientes así, de repente tú eres una persona que estás pasando dificultad en tu pareja o en tu relación y te viene ese pensamiento de desistir, de para qué seguir luchando, de para qué seguir intentando. Pero vale la pena, ¿no? que te sacrifiques para mantener esa relación. Si ya estás en una relación, manténla. Y de repente tú dices, pero yo nunca me casé. Pero como dice acá el pastor Dani, tú puedes hacerlo ahora. No necesitas esperar o decir, bueno, ya no hace falta. No, o sea, puedes arreglar tu vida delante de los hombres y delante de Dios. Y eso te va a ayudar a poder creer en el matrimonio, porque Dani, cuando uno se casa, como tú dices, ¿no? Es porque uno cree, ¿no? Uno cree, entonces toma esa actitud, ¿no? Por más que estamos juntos a tantos años, ¿qué diferencia hace casarse? No hace diferencia, porque yo creo en ti, yo voy contigo hasta el final, ¿no? ¿Y qué cuesta, verdad? Porque si ya estoy con esa persona, ¿verdad? Sí, las personas están esperando las condiciones perfectas y a veces están esperando esas condiciones perfectas para casarse, pero muchas a veces hasta incluso se embarazan sin las condiciones perfectas. Sí. Personas hacen cosas sin las condiciones perfectas. ¿Por qué estar esperando el para matrimonio? casarse? Y si ya estoy conviviendo contigo ya muchos años, ya tenemos hijos en común incluso, ¿por qué no casarme? El matrimonio es un papel. No lo es, ya usted tuvo ese entendimiento. Entonces no es el lugar donde te casas ni el tamaño del evento que determina tu felicidad, sino la calidad del pacto que usted tiene. Y ese pacto es con Dios. Miguel, quiero agradecerte por haber venido. Natasha, gracias por acompañarnos. Cuando quieran volvemos. Estamos aquí felices de tenerlos y ahí está. Terminamos de un episodio más. Bendiciones.